La mesa de hoy está dedicada a los manifiestos. Estamos con Julia Amsfield, que está recién llegada, es literal, hace 2 horas que llegó a Argentina, bienvenida. Con Diego Zúñiga de Chile, con Dolores Reyes de Argentina, con Joana Rivero de Bolivia, que ha confesado no haber dormido en las últimas 48 horas, pero por algún motivo estamos acá celebrando, y Marina Mariach también de Argentina. Algunas cosas sobre los manifiestos, estas declaraciones de principios que sobre todo usaban los grupos de izquierda radicales y también algunas áreas de las artes, esta voluntad de decir y de dejar por escrito ciertas normas o ciertos acuerdos a seguir en determinados temas, que en general vienen a pelearse con el status quo, ¿no? A venir a plantear un modo diferente. Son teorías de percepción los manifiestos, como buena parte de las teorías, ¿no? Como programas de percepción. Y a veces, cuando uno lee determinados manifiestos, no volvés a ver el mundo de la misma manera. Digo, lees el manifiesto comunista de Marx y Engels, te enterás de que hay lucha de clases y después ya no te podés hacer el boludo con ese detalle de la sociedad. No todos son de cosas tan serias. Hay manifiestos libertarios, no todos los libros que se presentan como tales, o sea, no todo manifiesto debe tener la palabra manifiesto por delante. Pensaba en algunas autoras actuales como Virginie Despentes con Teoría King Kong, ¿no? Un manifiesto que sin serlo empieza diciendo: les hablo a las putas, a las gordas, a las no hegemónicas, a las mujeres que no encuadran, y hay cierto programa de vida para las mujeres. Los hombres me explican cosas. Rebecca Solnit es un manifiesto que no se dice como tal, pero es un manifiesto contra el mansplaining. Por algún motivo y determinadas luchas de época se me ocurren más ejemplos de manifiestos feministas. Y hoy les invitamos a que pensaran sus propios manifiestos con una consigna muy amplia y arbitraria, y sé que los textos van por lugares bien distintos. Así que le voy a pedir no saben en qué orden van a leer, así que le voy a pedir a Dolores Reyes. Dolores Reyes es argentina, es autora de la novela Come Tierra, una novela que me gustó mucho, que le sigue yendo muy bien, que tiene muchas traducciones, es además docente, da talleres de escritura. Su novela además es muy leída en los colegios en la actualidad, y hay muchas actividades que surgen a partir de esa historia de una chica que tiene visiones a partir de comer tierra. Así que me interesa mucho, Dolores, ¿qué has pensado para esta mesa? Bienvenida. Muchas gracias, Euge. La verdad, muy contenta de estar en esta reunión de manifiestos que me imaginaba yo también que iban a ser muy distintos. Bueno, en mis épocas donde sí tenía responsables políticos y hacíamos manifiestos y leíamos el manifiesto comunista, entre otros, bueno, funcionaban un montón. Voy a leer un manifiesto que se llama Árboles de Brazos de Fuego. Pará, esto es una innovación de la mesa de hoy, porque se nos ocurrió que para leer manifiestos no podemos estar sentados. Y tenemos un atril ahí. Así que podés convocar a las masas. Es el horror, eso. Si querés, te parece un montón, pero es una perfo también, ¿no? ¿Vos qué decís? Gorro, bandera y vincha. Wow. ¿Qué habrá sido primero, la tierra o el cuerpo? Castigar a la tierra es castigarnos el cuerpo. Habitamos una de las tierras más hermosas del mundo, pero hoy está seca, agotada de tanto lucro, envenenada por dar, por rendir. Llueve glifosato en toda la República Argentina, y como si no alcanzara con eso, ahora hay quienes encienden el fuego. En unos años nada más, nuestros hijos van a preferir vivir conectados a una plataforma de realidad virtual antes que ver de frente el mundo inhabitable que les dejamos de herencia. Ya hay empresas que han privatizado incluso esa cristalización del horror. Ecocidio tras ecocidio, hemos ido perdiendo la capacidad de asombro ante el espanto. Todo árbol muerto es político, y en Argentina no paran de quemar. ¿Qué habrá sido primero, el aire o el cuerpo?
Si la atención y la billetera permanecen indiferentes ante los incendios, el cuerpo no. Aunque no pensemos en ellos, nuestros cuerpos responden a los árboles quemados. Adentro de la caja torácica, protegidos en lo más íntimo de nuestros cuerpos, saliendo de los pulmones que nos permiten respirar, los tubos bronquiales ramifican en miles de brazos más delgados, los bronquiolos. Son nuestros pequeños árboles internos que se mimetizan solidariamente con los de afuera, que sobre la tierra son arrasados y prendidos fuego. No podemos respirar, igual nos quema la garganta y aprieta, arden nuestros pulmones y los alvéolos, pequeños pimpollos de nuestras ramas pulmonares, se cierran de espanto. Árboles muertos son niños muertos, árboles muertos son ancianos muertos, árboles prendidos fuego, es la asfixia de la humanidad. Hermanados esos árboles por las infinitas ramificaciones de nuestros pulmones, los quemados somos nosotros mismos. El humo del humedal desnuda nuestra intemperie, nuestra incapacidad para respirar en un mundo arrasado por el fuego. Existe una imagen más apocalíptica que la de nuestros humedales prendidos fuego, con los nidos de pájaros y sus pichones chamuscados y los reptiles escapando desesperados junto a los restos de su cría. Y las ciudades que construimos con nosotros mismos adentro, tragando el aire infecto de esa masacre. Buscamos oxígeno y respiramos humo con restos de humedal. En Argentina, toda, no se puede respirar. ¿Qué habrá sido primero, el agua o el cuerpo? El agua anda furiosa. Elijan ustedes la forma en que lo muestra, sequías e inundaciones. Elijan ustedes, enredadas en esa danza macabra que la naturaleza no eligió, se le impuso la violencia del saqueo de sus recursos. El agua que es vida escasea hasta la sed de los ecosistemas o se desborda hasta sumergirlo. Hace falta una sequía bestial para recordarnos lo que siempre fuimos y parece que queremos olvidar. Somos parte de la naturaleza que habita el mundo en relación con el resto de los seres vivos. Somos una especie más de las que en Argentina vela en silencio los restos volatilizados de humedales, de bosques, de montes, de millones de árboles que se fueron perdiendo para siempre, solo por el asqueroso lucro de un puñado de apellidos que se nos ríen en la cara. Tenemos tantos ancestros muertos, dejando salir la tierra por sus pechos de costilla seca y el polvo entre los dientes, que la angustia de este ecocidio nos anuda la garganta. Alimentamos un fuego aniquilador. Es la mano del hombre, la lujuria de la acumulación, la que hace desbordar el agua, la contamina o la extingue. ¿Cuándo habrá sido que el fuego rompió el equilibrio frágil de los elementos para aniquilar y devorárselo todo? ¿Qué habrá sido primero, la vida o el litio? Con el plomo en la sangre, el humo en los pulmones y el glifosato en las venas, nuestros hijos prefieren vivir enchufados a una tablet antes que mirar a los ojos este mundo bestial que habitamos. ¿Qué podemos decirles si hoy, en Argentina 2022, todo está prendido fuego y la ley de humedales es cajoneada ante nuestros ojos una y otra vez? ¿Cuándo fue que nos quemaron hasta la capacidad de reacción y no nos dimos cuenta? Solo en los últimos 2 años se perdieron en nuestro país más de 1 millón de hectáreas de humedales. ¿Por qué se frena una y otra vez una ley indispensable? Tristemente, estamos entre los países de más riqueza de litio del mundo y la mayor parte de esos yacimientos está ubicado en humedales. Van a tragar litio, van a respirar litio. La emergencia climática que sacude el mundo nos recuerda que somos solamente una especie más, compartiendo la asfixia con las otras, que no es posible salvarnos solos. Miremos, escuchemos, aprendamos, sigamos el camino de los que antes que nosotros habitaron estas tierras y fueron convertidos en humus por los mismos que hoy ostentan los títulos de las grandes propiedades a las que prenden fuego. Levantemos la voz, no decir será nuestra tumba, que el habla colectiva le gane a las gargantas arrasadas por el humo. Permitamos que el mundo siga siendo un lugar habitable, hagamos que Argentina vuelva a ser tierra fértil y no un territorio arrasado. Que las pupilas de nuestros hijos y de todos los niños de esta tierra se grabe la vida y no el triste final de nuestros ecosistemas prendidos fuego. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dolores. Y vestida así, de colorado. Diego Zúñiga, escritor, editor, periodista. Diego es uno de los fundadores de la editorial Montacerdos en Chile y además es el coordinador de la cátedra abierta homenaje a Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales, que tantas cosas buenas hace del otro lado de la cordillera. Además, bueno, es autor de diversos libros, la novela Racimo, el libro de cuentos Niños Héroes, el libro de no ficción Soy de Católica. Recuerdo un texto que publicaste en Anfibia sobre los dientes, en realidad en un libro, el segundo libro en papel que publicó Anfibia dedicado al cuerpo, que me hizo acordar curiosamente a un cuento llamado Yuku de Giovanna, que está en Para comerte mejor. Así que si no se han leído mutuamente, se los recomiendo porque esos dos cuentos conversan llamativamente. Su momento de manifiesto, señor Diego Zúñiga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy quiero hablar del resentimiento social, para ser más preciso. Defenderlo, explicarlo y volver a defenderlo si es necesario. El resentimiento como una forma de mirar el mundo, una suerte de marco teórico, una guía para enfrentar la vida en todas sus dimensiones. Porque al final siempre se trata un poco de eso, ¿no? Uno baja la guardia y la vida te aplasta y te vuelve a poner en tu lugar. Quiero decir, uno baja la guardia y al lado se te sienta un muchachito sonriente que nació en el lugar indicado, en la familia correcta, rodeado de privilegios y no te das ni cuenta y ya está instalado, probablemente dándote órdenes o haciéndote saber que el lugar de origen, en un país como Chile al menos, lo determina todo o casi todo. Tu futuro, tu vida, lo que vas a hacer y sobre todo lo que no vas a poder hacer. Mark Fisher decía que el resentimiento es un afecto mucho más marxista que los celos o la envidia. La diferencia entre resentir la clase dominante y envidiarla, decía Fisher, es que los celos implican un deseo por volverte a la clase dominante, mientras que el resentimiento sugiere una furia hacia su posesión de recursos y privilegios. El resentimiento implica sobre todo memoria. Ya lo sabía, por ejemplo, Pedro Lemebel, a quien no le perdonaban en la década de los 90, en plena transición, que escribiera una y otra vez sobre la dictadura, sobre los pactos de silencio y sobre cómo una buena parte de la clase política que luchó por acabar con esa misma dictadura se terminó acomodando sin asco, mientras Pinochet y sus adláteres seguían ahí sin ser juzgados. El Lemebel, el resentimiento era una estrategia política, el impulso necesario para movilizarse y mantenerse alerta, la fuerza innegable que convertiría a él en una suma de textos brillantes, necesarios, urgentes, insolentes. No les puedo explicar cuánto hemos extrañado a Lemebel en estos tiempos de revuelta chilena, cuando a tantos se les cayeron las máscaras y han sacado a relucir un clasismo que se tenían bien guardado. Escritores, artistas, críticos, filósofos. Tanta gente progresista que no pudo esconder sus miedos de clase ahí, criticando a los extremos, igualando el fascismo con cualquier opción que buscara remover los cimientos de un sistema que ya no da tregua. El problema no es dónde nacieron ustedes, cuicos, pijos, chetos, fresas, gomelos, sino qué hacen con ese origen. El problema es que se quieren pasar de listos casi siempre, entonces hablan de meritocracia, que llegaron ahí por sus propios méritos cuando todos sabemos que empezaron a jugar el partido mucho antes de entrar a la cancha. No se pasen de listos, no sean pendejos. En Chile algunos empezaron a ver temblar un poco sus privilegios y se les salió el patrón que llevan dentro, el dueño de la hacienda. Por eso no se puede bajar la guardia. Pero quiero volver a Lemebel mejor y quiero convocar también al sociólogo francés Didier Eribon, que escribió sobre todos estos temas en un libro extraordinario titulado Regreso a Reims, donde decide enfrentar el tema de la vergüenza social. Eribon escribe: cada uno de nosotros lleva en sí la marca del lugar donde nació, del lugar que le corresponde o le correspondió anteriormente, pero que sigue siempre presente en todas las situaciones que puedan vivirse a continuación, a pesar de los cambios y las experiencias que se atraviesan.
El tránsfuga es tal vez de un modo u otro alguien que ha huido, pero también alguien que no logra jamás escapar del todo, porque el mundo en que se encuentra le recuerda a cada instante que el mundo del que viene era diferente. Uno no puede escapar del origen, uno no quiere escapar del origen. Entonces nos aferramos al resentimiento que tiene que ver con un cierto deseo de justicia o al menos con un repudio inevitable ante lo injusto. Didier Eribon descubre todo esto cuando ingresa a un campo cultural parisino en el que todos parecen estar preocupados por los grandes temas que afectan al mundo, pero donde nadie se da cuenta que se les sale la cuestión de clase hasta por los poros. Ocurre allá, ocurre acá seguramente, y también ocurre, como no, en la literatura, donde se supone que lo que debiera primar es el talento y la calidad, pero donde sabemos, lo sabemos, ¿cierto?, que eso muchas veces no es suficiente para que un libro llegue a donde podría llegar. Recuerdo una feria del libro con un escritor centroamericano hablando sobre los fantasmas y las familias, o sobre los recuerdos familiares, o sobre los fantasmas familiares, algo así. Recuerdo que su historia familiar era impecable, imposible de no convertir en literatura. Un abuelo que había sobrevivido a un campo de concentración y que luego devino un boxeador en Centroamérica, un bisabuelo que había pertenecido al Imperio Austrohúngaro, una abuela amiga de un zar, en fin, la historia del siglo XX resumida en su árbol genealógico. Cuando me tocó hablar tuve que reconocer que de mi árbol genealógico yo no sé nada o casi nada porque está lleno de vacíos, de ramas cortadas, porque mi bisabuelo abandonó a mi abuelo, entonces lo crió un señor cuyo nombre nadie recuerda, y los padres de mi madre crecieron en una salitrera bajo el alero de unos tíos que no eran tíos, y etcétera, etcétera, etcétera. Un árbol imposible de reconstruir, demasiados espacios vacíos como para dedicarles un libro. La clase media es un problema si se quiere escribir literatura latinoamericana, decía un amigo. Y creo que sigue teniendo razón. Quizás habría que escribir en contra de esa literatura de los abuelos, esos abuelos de los que usufructuaron todo lo que pudieron hasta que ya no quedó otra que escribir en contra de ellos y de sus fortunas hechas de forma bastante dudosa. Escribir en contra de la literatura de los padres, de los árboles genealógicos y en contra de esos escritores trepas que tanto han logrado con tan pero tan poco. Y encumbrar hacia lo más alto un elogio del resentimiento, como lo hizo hace poco más de un año María Moreno en una columna extraordinaria en la que decía lo siguiente: el resentido, palabra en la que se puede escuchar también un sentido que no se clausura, que no cesa de corregirse, es aquel que se niega a recorrer del todo el paisaje, a recorrer del todo el pasaje a la zona de los privilegiados, el que no concede en recibirse de ser uno de ellos. El resentido no es el Gardel que se mimetiza con su smoking, ni el Monzón que se hace amigo de Delon, sí el Maradona que la embarra porque en la zapatilla más cara tiene la huella de Fiorito. Un elogio del resentimiento es también un elogio de la literatura plebeya que escribió Pedro Lemebel y que escribe hoy María Moreno, la mejor de todas, a la que le debemos tanto y que curiosamente, por ejemplo, ya que estamos en esto, es una escritora que no tiene hasta ahora, sorprendentemente, ninguno de sus libros traducidos a otro idioma, por ejemplo. Ella, María Moreno, la mejor de todas, ningún libro en otro idioma, mientras una lista interminable de cuicos, pijos, chetos, fresas, gomelos, que jamás van a escribir una página que se acerca a la obra de María Moreno, andan por el mundo hablando de sus obras. ¿Cómo no vamos a querer salir a quemarlo todo? Muchas gracias. Qué datazo el de María Moreno. Increíble. Editores del mundo. Unidos. Bueno, vamos a seguir con Giovanna Rivero. Bueno, una de las cosas que permite el FILBA es conocer nuevos autores y autoras y aporta a esta bibliodiversidad. Giovanna tiene publicado aquí este libro, Tierra Fresca de su tumba, pero tiene publicados un montón de libros y tiene ganados un montón de premios. Viene de Bolivia. Hay un libro que me impactó mucho, que no lo tengo, lo leí en digital, Para comerte mejor, en el que citaba ese cuento yuku. Y decías en ese cuento, la autenticidad debería ser un proyecto existencial o por lo menos político. Esto es algo que la niña entendió de inmediato y por eso me animé a hacer lo que hice. Tengo muchas ganas de escuchar tu manifiesto, así que
Adelante. Gracias a todas, todes, por estar aquí. Me piden escribir un manifiesto. La escritura entera es para mí un manifiesto. Y esto no significa que sea panfletaria. Es lo primero que me digo. Por lo tanto, declaración primera, nunca escribir desde ese lugar, desde el panfleto. No ceder a sus presiones, a su flecha ideológica. Para eso hay otros espacios. No ceder, me digo, aunque el corazón me palpite asustado, si una villana reclama espacio en un cuento mío para decir algo inútil, frívolo, ridículo. También ella, si está hecha de tejido literario, tiene lugar. El panfleto no, ni el libelo. En todo caso, prefiero las pantuflas y las libélulas, que son instrumentos nobles para el pensamiento. De chica, el tiempo me parecía eterno. Cumplir 11 años costó una vida. Hoy no. El tiempo es un monstruo voraz y amoral, velocísimo en su zarpazo. No comprende que necesitas jirones de vos misma para escribir. En un tatuaje en el alma, registro entonces mi segunda declaración. Escribir cada día. Escribir a veces leyendo y a veces sentada en ese trono escatológico propio de toda reina creativa que se precie, el inodoro. No el de Duchamp, criaturas de este siglo, sino uno más ecológico, de una sola descarga de agua. Escribir, digo, en la potencia visceral de la imaginación, no dejar que la demanda económica del día a día me esclavice entera, subvertirme siempre, guardarme para mí, para mis lectoras, la plusvalía secreta de la creatividad, esa que crea con los residuos, hacer del residuo, de la excrescencia, una joya. Por cierto, le digo a mi hija que debo escribir un manifiesto y que buscaré ejemplos en el Google Scholar, porque no sé cómo se escribe un manifiesto. Aunque quizás en cada cuento, en cada ensayo, en cada extenso relato, haya venido escribiendo manifiestos sin ser muy consciente de que eran manifiestos. Necesito tenerlo claro para no copiarle todo a Marx o a los infrarrealistas, le confieso. ¿No es que te ibas a alejar forever and ever de la academia gringa?, dice ella, recordándome la herida. ¿Para qué entonces el Google Scholar?, insiste. Y entonces sé que esa es mi tercera declaración. Ahí va pues la tercera. La academia no me domesticará. Que yo sea tímida y sufra de pánico escénico es una cosa. Que se me cierre la garganta cuando hablo con la voz y no con la letra es una batalla mía, de mis complejos. Pero que sea sumisa es otra muy distinta. Va de retro Satanás, exclamaré cuando las reglas de la industria académica quieran amasar mi pensamiento. La imperfección retórica argumentativa, la mezcla de tradiciones literarias. Porque escribir es poner a conversar tiempos históricos analépticos, monstruos que blasfeman con lenguas distintas. El canon, en cambio, es monotemático, aseñorado, reductivo. Por eso, y como si esto fuera una copla, le suelto la cuarta. Mis talleres siempre serán como en la Universidad de las Catacumbas. Divulgaré textos teóricos y literarios que con descaro y alevosía robaré a la academia. Sí, los secuestraré de su narcisista élite epistémica para distribuirlos como los panes y los peces entre los mutantes que se inscriben en mis clases. Contaminaré esa exquisita bibliografía con literatura acanónica, con el gozo de una niña que con el cuchillo de la mantequilla pasa sangre coagulada sobre el pan recién tostado. Pondré a dialogar, por ejemplo, a Heidegger con Liz Green, mi astróloga junguiana favorita. Y no crearemos otros cánones. ¿Para qué repetir el modelo de mercado? Ni siquiera un canon falazmente alternativo, salpicado de nombres jóvenes y cooles. Crearemos tejidos con hebras distintas, algunas recicladas de viejas medias nylon,
o con hilo dental acostumbrado a hurgar en la mordida sin ortodoncia. Imitaremos la delicadeza de Frankenstein cuando nos toque suturar esas ásperas texturas. Por supuesto, jamás dudaremos en acudir a relatos de escritoras y escritores que susurran verdades desde lugares insospechados, lugares sin trono y sin ley, como un horizonte anaranjado del lejano oeste, lugares bellamente anacrónicos, donde, por ejemplo, todavía el relato oral importa. ¿Y cómo no va a importar si entra por el más sensual de los sentidos, el oído, y luego vuelve al río sinuoso, imparable de la voz, de las voces? Dicho esto, me parece pertinente subrayar, aún en mi quinta declaración, que nunca más me avergonzaré de los primeros nutrientes de mi imaginación. Las historietas, las profecías y perversas admoniciones de las pseudociencias y los folletos religiosos, el almanaque Bristol, las revistas de divulgación, las leyendas orales e intensamente góticas en boca de mi abuela, las novelas de las vidas de las santas, Toda esta leche materna siempre vencerá sobre la dichosa ansiedad de la influencia. Leeré sin jerarquías, decidiré leer sin jerarquías, no al mandato de las redes. Leeré como me lo dicta el corazón y la curiosidad. No usaré esas odiosas frases superlativas, la más mejor de su generación, el más de su contemporaneidad. Esto, ladies and gentlemen, no es una olimpiada de fisiculturismo, es camino existencial, es meter las patas en el barro, caerse, arrastrarse y caminar. Ah, y el ego. Oh, el maldito y necesario ego. Entro al Facebook, a las páginas culturales, al cada vez más habitado Instagram, y la explosión de los egos en contacto inflamable con el mío me obliga, en mi sexta declaración, a conminarles ya sin pudor: egos del mundo, uníos. Os exhorto, egos del mundo, a unirse para buscar juntos lo trascendente, pese a las terribles pulsiones de nuestra naturaleza, que demanda saciedad inmediata. Qué rico es el aplauso, un bálsamo, lo sé. Pero renunciad a él, egos que escriben. Es difícil, claro, tanto tiempo en la penumbra para que alguien venga y nos diga que apartemos la lámpara. Es falsa esa luz. Pongamos la mirada en el futuro. Sí, por un momento escribamos y leamos en tiempo futuro. Allá en el futuro, cuando nuestros cadáveres sean un hogar blanco, lamido, un tierno hogar para los gusanitos y las últimas moscas sarcófagas. Nada importará más que los mundos que hayamos dejado para que otras imaginaciones los habiten. Infinitos soles, decía Giordano Bruno, delirante y lúcido. Ardamos así, con la fe puesta en el cosmos. A propósito de manifiestos, Marx fue uno de los primeros en reconocer el potencial político de la no presencia, de la encarnación. Yo también creo que sin fantasmas no hay revolución artística. En mi escritura siempre reinarán los fantasmas, me digo. ¿O acaso la escritura misma, propulsada hacia la atrevida utopía de contener el objeto, el cuerpo, la memoria y todos sus pretéritos, no se sostiene en su condición de fantasma? La escritura, por muy técnica que se pretenda, incluso la de contratos de trabajo, de matrimonio, divorcio o alquiler, ya es una ficción, un acto psicótico, pornografía de lo intangible. Recordaré esta séptima declaración cuando vuelva a empuñar mi teclado para no despeñarme en el absurdo afán de narrar cuentos materialmente redondos o cuadrados. La geometría es bella, pero se la dejo a David, mi hermano arquitecto. Hablando de hermanos, me juro algo importante en mi octava y última declaración. ¿Saben? Me prometo escribir junto a la imaginación de mi hermano muerto. Él no clausuró su narrativa, me digo. Él abrió en canal, como quien se corta las venas o se abre el cuello, derramando lo más hondo de sí en la existencia, dejando en su curso líquido los traumas, las pesadillas, pero también los sueños, la promesa radicalmente interrumpida.
Escribamos juntos, Pablo, como creí o tal vez creíste, siguiendo la lógica de la mediocridad diurna, que no era posible. Escribir juntos, qué cosa infantil. Y es que habíamos comprado a precio de estaño la idea de que se imagina siempre a solas, de que imaginar es un acto privado, uno más de los neoliberales derechos individuales que hoy están tan en boga, un gesto de onanista anarquía. También lo es, ciertamente, mas no es solo eso. Así pues, Pablo, fantasma tan querido, escribamos en plural, temblando, buscando a tientas la raíz de este karma compartido. Sigamos creyendo en que fábula a fábula se escribe el gran relato. Escribamos siempre. Gracias. Bueno, seguimos con Julia Anfield, que está aquí recién llegada de Londres. Ella es escritora de ficción, es dramaturga. Acá tiene publicado este libro de cuentos llamado El Gran Despertar, que arranca con un cuento muy perturbador. Todos sus cuentos son muy perturbadores. Y literal, este mes está Maxi Papandrea de Sigilo, su editora ahí. Salió esta semana este libro. Salió esta semana su última novela, Nuestras esposas bajo el mar. It's all yours. Una aclaración. Just a minute. La traducción, porque ella va a leer su manifiesto en inglés, está disponible en la home del Filba. O sea, si entran con sus dispositivos móviles a filba.org.ar, la puede seguir desde el teléfono. I was just saying about the translation thing. Now, it's all yours. You have to forgive me for doing this in English. I'm very, very sorry. I will do better next time. When I was asked to put together a brief manifesto that spoke to a passion of mine, I started thinking about what I'd learned over the course of writing my most recent novel, as well as the themes and preoccupations that have flooded my writing more generally and coloured my writing career. And in thinking about this, I began to recognise a prevailing theme, which was the recurring image of queer women and the water, and the way the ocean and the pool persist in my writing and queer women's writing, alongside the images of queer women cast out upon the sea, swimming, struggling, drowning, and straining towards or away from the land. In considering this preoccupation, I began to think about precedents, the texts from which I drew my own inspiration, and the queer media which shapes and reshapes itself around similar themes and images over and over again. The more I thought about it, the more I started seeing it, from the seaside settings of Sarah Waters' classic Tipping the Velvet to the crucial role played by bodies of water in movies like My Summer of Love. And the motif, I soon realised, is one that actually twists its way through a number of contemporary queer classics. It's a theme that perhaps to some extent has come to self-perpetuate, the synonymity of queerness in the water taking on a sense of something given, a combination that almost speaks for itself. I think this is something which is actually common, particularly when you exist within a community that has its own literary traditions. The fact is that I, as a queer woman, am likely to have absorbed quite a bit of media which juxtaposes queer women in the water, and so I, in turn, am also more likely to write about it or to be inspired along these lines. After all, from Fire Island to Joan Nessel's writing on cruising by the sea, images of the water form a key part of our cultural heritage, and to an extent flow quite knowingly throughout much of what contemporary queer writers choose to say. And my manifesto for this reason is an artistic one and quite a personal one, and essentially runs as follows: that the water can be thought of as a fundamentally queer fictional medium and a prism through which figures of queer women can be refracted and more clearly understood, and I think it is something that we have to claim for ourselves. From a storytelling perspective, the ocean can give a narrative its heartbeat. The crashing waves that soundtrack Celine Sciamma's Portrait of a Lady on Fire or Francis Lee's Ammonite bleed into the rhythms of those movies and lend their central romances a sense of almost tidal inevitability. Likewise, in Sarah Jaff's surly and sublime novel Dryland, a novel about competitive high school swimming, the effortful swimming of Julie, the protagonist, beats out a rhythm against which the flirtation, infatuation, and concerted not coming out at the story's core seems to struggle. In every case, the sense is that both of inexorable forward momentum and a generalized idea of struggle, the idea of forcing oneself headlong into something or through something, whether it might be rowing a boat or throwing yourself into the sea.
I think this is such an interesting image to invoke again and again when juxtaposed specifically with queer characters, because it touches upon this sense, not necessarily of struggle, but of the effort required to ford a path, the idea of sculling or swimming against what might necessarily be hoped or expected of you. In conjunction with this idea, there is another movie also directed by Celine Sciamma called Water Lilies, which concerns teenage girls and synchronized swimming and builds in a fascinating way upon this stated idea of effort by presenting the audience with conflicting images of the rigid femininity of synchronized swimming as seen on the surface versus the furious activity required beneath in order to maintain that. So the sense of effort, again, the energy required to retain a facade of acceptable womanhood, but also an idea of duality, of being one thing and another, an accepted guise and something else, which I think speaks to such a key part of the queer experience. This idea of being known and not known works strongly alongside fictional invocations of the water and watery settings, and I believe there is also a frequent occurrence in queer fiction of the water as a sort of conduit to a truer self. Early on in the movie Ammonite, for example, when one character is thrown into the freezing Atlantic as a rescuer and immediately falls terribly ill, it seems the water has acted as a terrible, violent thing, but then later on, in this watery beginning, it's actually proven to have been a route to an awakening of sorts, as it throws this first character directly into the path of the woman she will fall in love with. The second time we see this character walk into the ocean, she's unrecognizable, arguably because she is a truer version of herself. Likewise, in the novel Dryland, which I already mentioned, the water is a place where the main character, Julie, on the verge of coming out, first starts to become aware of an increasingly evident truth. Similarly, the pools and oceans of Kirsty Logan's The Gloaming and Sarah McCarry's novel about a girl function as a kind of baptism, bodies of water to be crossed or entered in order to become more fully oneself. If looked at in this way, it begins to make sense that so much of what might be considered formative modern lesbian media, from the novels of Sarah Waters to a terrible UK TV show called Sugar Rush, which I'm sure none of you have seen, is set just on the edge of the ocean, on the seashore, and it sets up this idea of there being a fundamental truth about yourself and it being perhaps just over there, just lapping gently up against you. This sense of possibility is particularly strong in Sciamma's Portrait of a Lady on Fire, a movie in which two women fall in love whilst ringed all around by the ocean. Here, almost our very first image of Noémie Merlin's artist Marianne shows her diving from a rowboat to rescue her canvases from the water. It's an ocean, She arrives Viola-like on an unfamiliar shore, bound to meet a luminous Adele Haenel as Eloise, the subject of her secret assignment. What follows is a romance in which Marianne and Eloise are both one thing and another, women of another period and women in love. Marianne masquerading as a companion and painting Eloise in secret, all ringed about by water. It's an ocean which represents both beauty and danger, the facade of the surface and the chaos of love beneath. Eloise flirts with the notion of the water, at one point breaking into a run near the cliff edge, but stopping before she goes over. "I've dreamt of doing that for years," she says. "Dying," Marianne asks, and Eloise responds, "Running." It is a scene that we will recall later when Eloise finally decides to walk into the ocean, letting Marianne watch her figure out whether or not she can swim. The ocean here is again a constant presence, constantly something to fear and flirt with, accept, draw back from, just like the relationship between the two women and the greater acknowledgement of queer desire. I think this is so often the case thematically in media of this nature, the water serving as a kind of present threat or promise, the idea of the thing you know about yourself, the depths of that, and the level to which you can accept or not accept it. When I was writing my most recent novel, I think I was subconsciously or not aware of a lot of this and of this passion that I have, the idea of what you know and don't know, the idea of effort and work and submersion in pursuit of a truer self. I was particularly interested in the water as a liminal place, a place which could be one thing and another. I was very inspired by Annie Proulx's novel, The Shipping News, itself a novel concerned at least a little with female queerness, and the image invoked in that novel is something called a sea lung. This is a semi-mythological natural phenomenon where the temperature at sea drops so rapidly that water flung to the surface freezes and forms a sort of floating platform, so the water is at once solid and not solid. I used this image myself in my novel. I made the characters witness the sea lung because I thought it spoke so eloquently to the porous sense of queer existence, the way that we as queer women have to be different things to different people, to our partners, our parents, to the world at large. In my novel, one character looks at the sea lung and says, "I pressed my free hand to my chest and wondered how solid that could really be, how tangible anything about me might be. Standing on the edge, I could feel it, the chill of the air aching to become something else." Looking back on that image now, I think or I hope that it works to illustrate the plurality of queer experience, the way your identity as a lesbian can be refracted.
I think this has been my key takeaway from thinking about the idea of queer women and the water, the combined principles of complexity, secrecy, and opportunity that the water represents. In the shipping news, when the water isn't frozen over, it is described as opening and closing like a door, the idea of something hopeful, the idea of something that wants to let you in. This is an image which I think is complemented by Joan Nessel's writing on lesbian cruising by the ocean. And with that in mind, I thought I would end on a passage which best communicates the ideals I've been speaking about, the sense of love and possibility, freedom and desire, all ringed about by water, where she says, I knew that at the end of that residential hegemony was the ocean I loved to dive into, that I watched turn purple in the late afternoon sun that made me feel clean and young and strong, ready for a night of loving, my skin living with salt, clean enough for my lover's tongue, my body reaching to give to my lover's hands the fullness I had been given by the sea. Qué difícil seguir esa rapidez del inglés. You talk so quickly. Oh, sorry. Oh, it's all right. We could follow something. Kind of. Bueno, seguimos con Marina Mariach. ¿Qué no es Marina Mariach? Marina Mariach es poeta, es escritora, es activista, forma parte de la FEM, forma parte del colectivo Ni Una Menos, ha tenido experiencias como actriz. Ha fundado una editorial de poesía que era fundamental en los 2000 llamada Siesta. En los 90, pero fue fundamental en los 2000 para mí, que en los 90 era muy niña todavía como para andar siguiendo la poesía. Publicó varias, bueno, por supuesto libros de poemas, XXX, estas dos novelas, bueno, esta que se llama Estamos Unidas, que la publicó Interzona, no sé si se sigue, Mansalva, que no sé si se sigue consiguiendo, y esta última novela, Efectos Personales, que es la última novela que publicó Marina, es una autoficción súper fuerte a partir de una experiencia personal, que les recomiendo que lean, y todo tuyo, es tuyo el manifiesto. Y estás herida, ¿podés llegar bien ahí? Pero qué glam, ¿no? Gracias, Euge. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, con Euge tuvimos hace unos años, antes de Ni Una Menos, una célula feminista, así que un grupo también de esos que se conforman para escribir este tipo de textos, que son, como bien dijiste, declaraciones de principios, que tienen un sujeto colectivo o que si es en una primera persona esperan eso, ¿no? Persuadir o convocar a una enunciación colectiva. Tan distintos creo que no son nuestros manifiestos, al fin y al cabo me tocó este lugar, bueno, de honor y también de responsabilidad de ser la última de la mesa, y encuentro muchas cosas en común. Espero que, bueno, por lo menos en el mío me copio de varias cosas de las que dijeron. Del de Julia solo entendí un par de palabras sueltas, como la escritura de las mujeres, algo del agua como espacio liminal o algo así que me encantó. Y bueno, ella se rió cuando Giovanna dijo Frankenstein. Creo que es la única palabra que entendió ella, pobre, se arrancó todo. Ahí va. ¿En qué playa nos dejará este oleaje incesante, este aire quemado de incendio irrespirable a pólvora de goma? ¿En qué creer después de tantas decepciones? Como en un tapiz de hilos de oro tratamos de reconstruir el relato de la historia, de construir un relato. Un recuerdo es una puntada individual. La memoria, una imagen que va tomando forma, es colectiva. Aunque sea una unión no tan soviética, todavía queda en el recuerdo de alguien una madre robusta y seria que entra de la calle, se saca el pañuelo de la cabeza y se sacude las botas. Un plato humeante y bordó, un patio enorme, frío, bien formado. ¿Cuál será el primer recuerdo de los que crecieron en el globo rojo de la propaganda? Ese que cargan todos los días para salir a la calle y alimenta la novela que los constituye. Está el que su primer recuerdo es la muerte de Perón, con el luto potente de la multitud hormigueando en blanco y negro. Está el que recuerda el día
que le regalaron a su perro, Boldo, que le calentó la cama los 14 años que vivió, hasta que casi justo lo cambió por una chica. Y bla, 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 porque por más mítico que sea, ¿a quién le importan los recuerdos de los demás, aparte de a la persona con la que estamos en la cama jugando a empezar una historia de amor? Uno trata de construir una historia, de construírsela a sus hijos, para pararse frente al mundo sobre su propio mito de fundación. Y eso es pura construcción, pero ¿qué importa? En la calle, navegando, la nube 9, llena de partículas húmedas, cada cual a su tarea, en su filo del mundo, carga sobre los hombros su credo, el antiguo, duro y sangriento, el punk y bélico, el emo poético, el chinesco, el cervecero, el de ollas y colas, de cacerolas que hacen sonido, de pañuelos de un color, de otro, de palmeras, flores o balas. Que el bosque de símbolos esté tupido no significa que no crean en poder apelar a la metafísica de las ideas. No significa que no crean. No hay uno de nosotros que no sufra. La filosofía no es de los filósofos. Creo en el consuelo de la filosofía, en tejer sin parar una manta de sentido que nunca alcanza, que nunca abriga, pero persigue esa intención, y en esa persecución vivimos, en esa búsqueda. La felicidad es un conejo blanco, una estrellita de Navidad en el balcón de un departamento. Se enciende y se apaga como las luces del árbol. Saint-Just lo dijo con elegancia durante los días de la Revolución Francesa. La felicidad es una idea nueva en Europa, que era entonces el mundo conocido. Por esos días, del lado derecho se sentaban quienes querían conservar el poder monárquico. A la izquierda, los que se oponían. Esa vez perdió la derecha. Así se configuró esa división en el lenguaje político que dura hasta hoy. Sospecho que nombró algo que estaba ahí desde mucho antes. Un rezo bíblico que escuché una vez dice que Jesús, después de morir, ascendió al cielo para sentarse a la derecha de Dios Padre. La derecha viene marcando el ritmo desde hace siglos. A la izquierda las ideas se mueven. Se forma una nube cargada de agua. Frío, frío, tibio, caliente, caliente, caliente. Si alguien hiriera la raíz de este árbol, su savia se derramaría, pero el árbol viviría. Si alguien lo lastimara en el tronco, su savia se derramaría, pero el árbol viviría. Si alguien lo hiriera en la copa, pasé junto a un árbol que da flores blancas en invierno y supe que moriré antes que él. La primera comida que uno obtenga debe ser ofrecida. Mamar y dar de mamar, mamar y dar de mamar. Creo en los pactos, en su cumplimiento, en la palabra que se da y que se toma, en los pactos a los que llegamos por consenso. El cielo es celeste y matar está mal. Y me aterran quienes combaten el acuerdo común desde una supuesta superioridad. Creo en lo común, creo en los comunes, en el pensamiento común, creo en el sustantivo colectivo. Gente, pero prefiero decir personas. Creo en el lugar común, conocido también por el galicismo cliché, porque funciona para todos. Qué lindo es entendernos y qué sensación extraordinaria la del malentendido, suponer una cosa y que sea otra. Algo permanente en el lenguaje, ese desplazamiento que en la poesía enjabonada esquiva, obliga a salir de las casillas. Una vez un hombre me dijo que no creía en Dios, pero sí en la iglesia, porque que las hay, las hay. Desde entonces creo en las instituciones, con su zigzag y su trampa. Creo que ayudan a sostener esas ficciones frágiles sobre las que vivimos, sobre las que elegimos creer para levantarnos cada día y seguir en este mundo horrible, hermoso, tremendo y final. Creo en la palabra, en el poder de la palabra. No hace falta que las palabras hagan cosas, no hace falta pretender que las palabras hagan cosas de verdad, como dice Bárbara Casín. Las palabras son cosas, las palabras crean verdades. Creo en la falta de palabra, en el poder del silencio, en el poder de callar y llevarse los secretos a la tumba sin que nos digan dónde están. Creo en la falta de un plato de comida para empezar a hablar
y en que es algo que hay que remediar. Creo en reducir los deseos a su mínima expresión. Creo en el poder emancipador de la música, el de la música fuerte, la que despierta vecinos, también la que acompaña las masacres de la historia y la que acuna el sueño de los bebés. Creo en los fantasmas, el que recorre Europa ahora con cara de hombre blanco posfascista, aunque sea una mujer, y quien no entienda que el machismo no tiene sexo, por favor, pida explicación. Siempre es tiempo de aprender. Creo en aprender, siempre, mucho más que en enseñar. En aprender cuando se supone enseñar. Creo en la revolución, porque mientras exista desigualdad social, está prendida la llama del sentimiento revolucionario. Así lo explicó Aristóteles en su estudio de las revoluciones. Así lo explicó un poeta argentino luego de su viaje por la China de la Revolución Cultural, contando que una obrera de una fábrica se le acercó y le dijo que antes de Mao ella había sido esclava de un señor feudal. La esclavitud y la revolución pueden convivir en una misma vida. En la posibilidad de ese salto es que creo. Creo en los teóricos de la revolución, que ordenan la pasión en oraciones, en los militantes que se juntan a leer, en instrucciones, en los filósofos de la sospecha que se empeñaron en reconstruir el mundo a su imagen y semejanza en bibliotecas heladas, que garrapatearon libretas de apuntes, que sus albaceas testamentarios fallaron en descifrar, que concibieron ideas terribles en la oscuridad y las mimaron durante años y años como a niños enfermos. Cantos de batalla que luego serán portados por estudiantes y obreros de otros países, encabalgados en una moda pasajera o presos de un furor que no se apaga. Será remera, un pin, un tweet, un Warhol. Podemos correr descontrolados atrás de lo nuevo, pero llegará el tiempo en que la compra será un momento de escape melancólico, un capitalismo desplazado. Creo en la persuasión. Hasta los autores de textos más duros de las fuerzas económicas escribieron poemas de amor bajo el influjo de Goethe. Pluma y fusil, pluma y fusil. Me sumerjo en los chispazos poéticos de los viejos textos, la mesa que se pone a bailar y cantar su valor de cambio en el capital, la bruma pesada del Neva, un amanecer cualquiera, en la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, las fábulas de animales maravillosos del timonel Mao, como si la dureza de las fuerzas económicas y políticas necesitara evocar constantemente el mundo poético para aumentar el poder persuasivo de sus discursos. Creo en la política y en su poder transformador, y en que algún día podamos ser políticamente incorrectos, porque hayamos pasado el tiempo suficiente del estado de corrección. Todavía no lo alcanzamos. Estamos muy lejos de alcanzarlo, estamos muy lejos del respeto y de la inequidad y de la equidad. Estamos a años luz de que desde la comodidad de un teclado alguien con casa propia y libros publicados venga a decir que ya no se puede decir nada. Creo en la paz, una paz cimentada en la guerra, la fuerza y la injusticia, como toda paz. Algunas personas podrán estar solas en salones de proporciones imperiales y sillones tapizados en pan esmeralda. Pero somos todos pasajeros de la misma nave esperando que esta vez no naufrague. Creo en la literatura, que se vuela como un panadero al viento sin cumplir los deseos. Descreo de la perfección aséptica de las técnicas que se enseñan como si fueran recetas infalibles. No me importan los relatos perfectos, aquellos que se cierran sobre sí mismos, esos que brillan con la luz opaca de los muebles demasiado lustrados. Creo en la experiencia de la literatura y al contrario. Creo en la potencia compacta de la poesía. Creo en la literatura que hace daño como las balas de punta hueca que estallan después de impactar, esas que solo se perciben cuando el cuerpo ya las ha incorporado, cuando intruso y receptor son una misma cosa. La mejor literatura es aquella que no se nos va de la cabeza durante días, esa que va destilando sus jugos poco a poco hasta que finalmente ya no somos los mismos y el mundo es un lugar más ajeno y más propio al mismo tiempo.
Creo en el error, en el fracaso y en no remediarlos. Creo en la belleza del error, de lo inacabado. Algunos de los mejores libros, algunas de las mejores ideas dejan ver sin pudor sus hilachas, ese dicho antiguo y antisemita que habla de las hilachas del talit, las evidencias de la mano que los forjó, el fracaso que late en la victoria. No hay obra si no hay fracaso previo. El amor es un signo de nuestra imperfección. Cuando era chica vi a mis mejores amigos perderse en la neblina de los bosques de Seiza. Entonces supe que la realidad desaparecía permanentemente y que eso producía una madeja de sentimientos desesperantes y que la desesperación y también, ¿por qué no?, el rencor y el resentimiento era mi mejor motor. Cuando era chica vi a mis padres quemando libros en el fondo y en el fondo me gustan las fogatas casi tanto como los libros. Creo en el hilo que liga la historia con la biografía, en el entramado que nos envuelve y nos coloca en una época, en una situación, hasta en el más íntimo y subjetivo de los murmullos, hasta en la declaración más personal es posible, afinando bien el oído, escuchar el ruido de la historia, como un río subterráneo que conecta el presente con el bloque del pasado. Creo en el riesgo de perder todo, en no ganar nada, y entonces no tengo miedo. Creo en dar todo, quedarse sin nada. Creo en el exceso. Creo en la forma, en la palabra, en la cosa y sobre todo creo en decir algo acerca del mundo. La literatura no tiene sentido si en ella no late una posición sobre el funcionamiento del mundo, sobre el lugar que ocupamos, sobre lo que queremos. Manifiestos secretos, implícitos, que marcan territorios, que delimitan la frontera entre lo que interesa y lo que es irremediablemente banal. Creo en la belleza de la mercancía barata, accesible, en los racimos de medias cancán de colores en las veredas del 11. Ayer escribía parte de esto en una libreta mientras cruzaba la calle y pensé: si me pisa un auto voy a morirme por las cosas en las que creo. Creo en el poder de tomar las calles, tomar las plazas, tomar escuelas para cambiar las cosas. Lo demostramos muchas veces y también con el logro por el aborto legal. Creo en la marcha, en las marchas, en las cosas que están en marcha, en lo que se hace sobre la marcha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, por haber prestado sus oídos para todas estas lecturas de manifiestos. Y ahora tenemos que despedirlos porque hay que vaciar el auditorio para que entre la gente que está invitada a las palabras inaugurales. Muchísimas gracias a Diego y a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, nos vemos con quienes estén aquí en un ratito y los invitamos hasta el domingo a seguir todas las actividades del festival. Muchísimas gracias.